Ok, vamos a retomar, ¿verdad? La figura 4, pero antes de eso, tenemos que revisar un momentico la figura 2. En la figura 2, la coordenada del centroide del eje Y, ¿verdad? Si observamos, en el triángulo, el eje Y está por debajo del eje. Quiere decir que esta coordenada de 20 milímetros es negativa. ¿Sí o no? Porque está por aquí, por debajo, miren. Está por aquí. Entonces, en el cuadro, cuando yo hago el producto del área por el Y sub I, aquí es negativo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos claros, no? Ahora sí podemos ir a la figura número 4. La figura número 4 me dice que es ¿quién? Círculo. El círculo, ¿sí o no? Entonces yo digo, figura número 4 y hablamos del círculo. ¿Cuál es el radio del círculo? 40 milímetros, ¿sí o no? Entonces, si este es mi sistema de referencia, ¿sí? Quiere decir, me voy a adelantar, quiere decir que la coordenada del eje X del círculo, ¿cuánto vale? 40. El X sub I sería 40 milímetros. Pero ¿cuál es el área de un círculo? ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado, ¿verdad? Pi por radio cuadrado. Pi por 40 al cuadrado. ¿Cuánto me da esa área? ¿Cuánto? 5.026,54. Ajá. 5.026,54 milímetros cuadrados. ¿Sí o no? Ajá. Voy aquí tengo, vamos a corregir el X sub I. El X sub I. Fíjense. El X sub I dijimos, ¿verdad? Si yo estoy referido, es como que yo agarro el círculo completo y yo lo traslado para acá. ¿Sí o no? Para el eje X. Cuando lo traslado para el eje X, el radio de 40 milímetros es el de círculo. Pero ¿cuánto es la coordenada la coordenada centroidal de X con respecto al eje, al origen? Yo traslado el círculo y me queda aquí. Entonces, el origen está aquí. Con respecto al eje X, ¿cuánto es? 60. 60, que es el radio de la semicircunferencia. Si usted lleva esto para acá, mire, ¿sí o no? Le va a quedar esto. Y si usted lo traslada el círculo para acá, para abajo, para el eje X, pues estamos observando que en la coordenada centroide del eje X es 60 milímetros. ¿Sí lo estamos viendo? Ok. Entonces aquí sería 60 milímetros. ¿Verdad? Ahora bien, para el eje Y, el círculo ahora yo lo voy a mover ¿para dónde? Lo muevo para el eje Y, ¿sí o no? Y me quedo aquí. ¿Sí? Entonces, si me quedo aquí, ¿cuál sería la coordenada del centroidal en el eje Y del círculo? 80. ¿Cuánto? 40. ¿Por qué? 40 es el radio. Ajá. Yo el círculo ahora lo moví para acá. Quedó aquí. Ujú. No, el centro queda en 80. ¿Sí? Entonces, ahora el círculo yo lo voy a medir respecto al origen en el eje Y. ¿Sí o no? Entonces, 40 es aquí. ¿Sí? Pero con respecto al origen, ¿cuánto sería? 80. Que es la distancia completa. ¿Sí lo veía? ¿No lo ven? El círculo lo voy a desplazar para acá. Lo voy a colocar en rojo. ¿Sí? Ahora yo quiero medir la coordenada del círculo, pero con respecto al origen, en el eje Y.
¿Sí? 40 hay de aquí a aquí. ¿Estamos claros? Porque es el radio del círculo. Pero yo no lo necesito aquí, yo lo necesito medido con respecto al origen. Porque todas las coordenadas del centroide se ubican respecto al origen del sistema de coordenadas. ¿Sí? Entonces mi origen del sistema de coordenadas está aquí. Entonces, ¿cuánto hay de aquí a aquí? 80. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces aquí sería, el Y sub I sería 80 milímetros. Ojo, para efectos de este cálculo, el círculo con respecto al sistema completo, ¿cómo es? Lo estoy extrayendo, ¿verdad? Negativo. Entonces quiere decir que todos esos valores son negativos, porque los voy a restar. Pero no es que el área es negativa. ¿Estamos claros? El área no es negativa. El área me dio 5026,54. La coordenada del centroide en X, 60. En Y, 80. 80. ¿Cuánto me dio 5026,54 por 60? 301.592,89. 301.000. 592 Ajá. con 89. Ok. 5026,54 por 80. 5026,54 por 80. 402.123,2. ¿Coma 2? ¿Así? 402.123,2. ¿Sí? Ok. Ahora fíjense. ¿Verdad? Repito, no es que el área es negativa, sino que la voy a restar. Entonces yo le coloco aquí. Y este por este, aquí es negativo. Y este por este, aquí es negativo. ¿Sí? Para efectos de cálculo. Ahora quiero que me hagan un favor. Necesito esta sumatoria. Esto más esto más esto menos esto. ¿Sí? 13.828,32. 32. Sí. Ok. Necesito esta sumatoria. Esto más esto más esto menos esto. ¿Cuál? Esto más esto más esto menos esto. Ahora bien, ya tengo este valor y tengo este valor. Vamos a hacer esta división para buscar la coordenada centroidal de la figura completa en el eje X. ¿Cuánto me da esta división? Ok, ya tengo los valores de la coordenada del centroide en el eje X y la coordenada del centroide en el eje Y de la figura completa. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo voy a aprovechar esto. ¿Sí? Pero ustedes, en limpio, ¿verdad? Hacen la misma figura,
y ubicamos en el eje X 65.20. Entonces fíjense, aquí tengo 120 milímetros. Aquí. La mitad sería 60, ¿sí o no? Y es 65, o sea que estaría como corrido un poquito para acá. ¿Sí? Este valor sería 65.20. el X centroidal, que es 65,20. Y en el eje Y, 36,60. Fíjense. Tengo 80. 40 está aquí, en la mitad. Bajaría un poquito más, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí, más o menos, estaría el Y centroidal, que es 36,60. Entonces, si yo lo uno en este punto, donde voy a sacar la flecha para acá, estaría el centroide de la figura. ¿Sí? De la figura en general. ¿Sí lo vieron? Sí. Tengo que tener mucho cuidado cuando tengo una figura hueca, que ya saben que tengo que restar, extraerla. Pero repito, porque debo hacerlo así. No es que el área es negativa, porque áreas negativas no existen, sino que como lo estoy sacando, pues tengo que restarlo a la figura general, como lo hicimos ahorita aquí con el círculo, que es un hueco. Lo trabajamos aparte, ¿sí? Pero lo que hicimos es que lo extraemos. Y no coloco, ojo, no coloco que las coordenadas en X y en Y son negativas, porque fíjense, ¿dónde me está quedando? ¿Estamos? ¿Preguntas? Pueden copiar.